Buenas noches, distinguido público que nos escucha a través de la voz de Frankie y amigos televidentes a través de la página El Vigilante Internacional Noticias. Hoy tenemos un programa en el cual estaremos entrevistando a el señor Juan Zaragoza. Él fue secretario de Hacienda en Puerto Rico. Actualmente aspira al Senado de Puerto Rico a nivel de acumulación. Buenas noches, señor Zaragoza. Buenas noches y gracias por la invitación. Zaragoza, hay un interés genuino de parte del pueblo de Puerto Rico en conocer a todos los candidatos de todos los partidos políticos. El mensaje que nosotros promovemos en esta plataforma no es específicamente que alguien vote, pues, literalmente íntegro por un partido, sino que tengan la oportunidad de conocer a todos los candidatos, todos los aspirantes, y que finalmente en la mañana y el día del día 3 de noviembre, pues al emitir el voto lo hagan pensando en el país, componiendo una buena legislatura, escogiendo los mejores candidatos que puedan tener las mejores ideas, las mejores propuestas, aquellos que puedan debatir con altura, con respeto, y que de una vez y por todas termine ese circo político que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. Usted fue secretario de Hacienda, tiene una carrera profesional de prestigio y nosotros queremos hacer la primera pregunta. ¿Por qué y para qué usted aspira al puesto de senador por acumulación? Bueno, oye, el por qué, pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Con mi crianza y de dónde salí. Yo te diría que contestando directo al grano tu pregunta, ¿el por qué? Porque siento que tengo una deuda con el país. ¿Y por qué tengo una deuda con el país? Porque vengo de una familia de origen humilde, ¿verdad? De clase media pobre. Nací en Bayamón, me crié por ahí por la Gabriela Mistral, en el área metropolitana. El viejo mío era vendedor de carros, después fue por varios años, varias décadas, billetero. En casa, pues, recibimos los beneficios de la subsistencia social, ¿verdad? Del componente de alimentos y otras ayudas. Pero aún así, pues, en casa siempre estuvo claro que la mejor herencia que nos podían dejar nuestros padres era la educación. Y nos empujaron a los 3 hijos, ¿verdad? A educarnos, a lograr nuestro bachillerato, a echar para adelante. Y pues yo soy de esas historias de éxito, ¿verdad? De ese Puerto Rico de los 60 y de los 70, de gente de un origen humilde, que se fajaron y echaron para adelante, pudieron tener éxito. Y yo creo que eso es lo que me motiva, ¿verdad? Ese deseo de saldar un poco esa deuda y de permitirle a otros jóvenes que como yo están subiendo y tienen sus sueños de echar para adelante, que tengan la oportunidad. Cuando hablamos de que usted tuvo un origen humilde, ¿me puede hablar un poco de su crianza? ¿Qué se vivió en su hogar a principios de lo que usted vio en Puerto Rico? Usted nació en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Su familia literalmente me dice que era una familia humilde. Literalmente, ¿qué usted vivió en aquellos años? Bueno, déjame decirte, era otro Puerto Rico, obviamente. Yo nací en el 59 a finales. Era el Puerto Rico de los 60. Era un Puerto Rico muy diferente, donde todavía si tus papás te decían, si te fajas, si estudias, si trabajas, vas a tener las oportunidades de echar para adelante. Pues la educación todavía era una herramienta, ¿verdad?, para el progreso. Porque yo siempre he pensado que tiene que ser una combinación de factores. La educación tiene que ser la escalera hacia el progreso, pero esa escalera te tiene que llevar a algún país, ¿verdad?, a algún sitio. En ese Puerto Rico, pues existían las dos condiciones. Existía un sistema educativo que te permitía subir y progresar. Existía un país y una economía que te daba oportunidades, ¿verdad? Era un Puerto Rico, como te decía, diferente, no había tanta criminalidad. Muchísima gente en la misma posición mía, trabajábamos y nos fajábamos con las mismas esperanzas. Uno veía en los vecinos muchas historias de éxito,
¿verdad? Y en la familia, de gente similar a uno que con escasos recursos habían progresado, habían podido terminar sus estudios universitarios. O sea, era otro ambiente, era un país donde reinaba la esperanza. Y escalón por escalón, ¿cómo usted logra Bueno, sí, convertirse no, pues, posteriormente en CPA? sí, estudio, ¿verdad? Pues con una beca en un colegio privado en San Juan, el Colegio Nuestra Señora del Pilar. De ahí entonces paso a la Universidad de Puerto Rico. En la época donde recibir la carta de aceptación de la UPI era un evento, ¿verdad? Era un evento en la familia. En ese momento dentro de la universidad, cuando voy a la universidad, mi hermano mayor ya estaba allí y mi papá estaba allí porque mi papá era estudiante nocturno en la universidad. Entro en la universidad oye, el que es pobre y el que viene de escasos recursos sabe que uno tiene siempre que probarse por encima de los demás. Y uno sabe que uno tiene que tener mejores notas que la otra gente para que le den las oportunidades. Y así fue que yo me enfrenté a la universidad y gracias a Dios y a lo que me enseñaron en mi casa, pues me gradué de administración comercial con concentración en contabilidad. Fui el promedio más alto de mi clase. Ahí mismo entonces me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos un MBA. Esa fue la primera vez que me monté en un avión, que me fui a Estados Unidos a estudiar a los 21 años. Allá también me gradué con altos honores. De una vez aproveché y cogí la rivalidad de CPA. Fui la nota más alta en Puerto Rico cuando la cogí. Y una de las 100 o de las 200, creo, más altas en Estados Unidos. Entonces de ahí empiezo a trabajar en una empresa que se llama Pricewaterhouse. Ahora es PricewaterhouseCoopers. Ahí trabajé unos años y de ahí salto al Departamento de Hacienda en el 89 con el secretario Juan Agosto Alicea. Okay. A don Juan le decían el supersecretario. Exactamente. Así que tú imagínate de esa oportunidad de trabajar con él. Sí, lo conocí y trabajé con su hermano Modesto Agosto. Ah, seguro. Mire, vamos ahora entonces a la papa caliente. Ya como secretario de Hacienda, ¿verdad? Usted que vivió toda esa experiencia de una vida humilde, de una familia que se superó con su papá, viéndolo también en la universidad, sus hermanos, el reto de aceptar el ingreso a la universidad, ¿verdad? Y esa carta tan importante. Ahora aspira a un cargo de senador por acumulación, pero antes de ser candidato a senador fue secretario de Hacienda. Yo le voy a preguntar directamente qué dos proyectos importantes logró hacer Juan Zaragoza que podamos decir hoy fueron un logro y un éxito durante su incumbencia como secretario de Hacienda. Bueno, pues te diría que uno de ellos es Suri, ¿verdad? Para los que no conocen, ¿qué es el SURI? El Sistema Unificado de Rentas Internas, que es una herramienta tecnológica que llevó a Hacienda de la época de las piedras al siglo XXI. Cuando yo llego a Hacienda, recuerda que yo había estado del 89 al 92 en Hacienda. Pues cuando yo llego a Hacienda me doy cuenta que el centro de informática de Hacienda era Jurassic Park. Aquello estaba lleno de dinosaurios allí en términos de tecnología. Y pude, dentro de la estrechez económica, ¿verdad?, convencer al gobernador de que nos asignara unos fondos para hacer este proyecto tecnológico que tenía el objetivo de llevar a Hacienda al siglo XXI, un proyecto como de 5 años y 30, 40 millones de dólares, con una compañía que era la compañía de tecnología contributiva más importante de Estados Unidos. Yo te diría que ese proyecto, que tú sabes que estuvo muy de boga ahora con los 1.200, con los fondos federales, que se usó Suri y se trató de usar también para aliviar la situación del Departamento del Trabajo. Pues esa herramienta tecnológica me parece que fue un salto gigantesco por parte del Departamento de Hacienda. Y fue un salto, y lo interesante es que fue una iniciativa que se tomó antes de que existiera la crisis. Casi siempre los secretarios de agencia funcionan cuando hay crisis. Nosotros, cuando estuvimos en Hacienda, pudimos hacer el diagnóstico antes de que explotara la bomba, antes de que existiera la crisis,
¿Cuándo explotó esa bomba? ¿Cuándo explotó que usted dijo, caramba, ahora sí que hay que ponerse los pantalones bien puestos? Por eso mismo te digo que no llegó a explotar, porque una de las responsabilidades del administrador es precisamente prever los problemas. Y yo sabía que la capacidad tecnológica de Hacienda eventualmente se iba a desmoronar, porque se le ponían parchos, no se hacía una inversión significativa. Y yo como administrador decidí que yo no iba a esperar a que explotara una bomba. Y tomé la iniciativa de convencer al gobernador y lo aprobó, de entrar en el proceso de Suri, ¿verdad? Que Suri ya está posiblemente en su etapa final, una herramienta poderosa no tan solo para los usuarios externos, sino también para los usuarios internos de Hacienda, porque cada vez que yo necesitaba algún tipo de estadística interna, era bien trabajoso conseguirlo. O sea, ¿Cómo funciona y cómo se le garantiza la seguridad cibernética al Departamento de Hacienda a través de esa plataforma? Bueno, yo no soy experto en tecnología, pero no te puedo explicar exactamente. Lo que sí te puedo decir es que ese fue uno de los factores a considerar. La plataforma que yo encontré cuando llegué a Hacienda era un parcho que consistía como de 7 o 8 plataformas separadas que se interrelacionaban. Y por lo tanto tenía una serie de puntos débiles desde el punto de vista de seguridad. Lo que se pudo lograr con Suri, pues fíjate, el nombre lo dice, sistema unificado. O sea, todas las rentas internas, los arbitrios, la contribución sobre ingresos, impuestos de bebida, todo está unificado en un solo sistema y su fortaleza desde el punto de vista de seguridad es mucho más alto. El segundo proyecto que yo te diría, o la segunda gestión importantísima que se hizo en Hacienda, es que yo no sé si tú recuerdas que cuando yo llego en Hacienda, yo estuve dándole duro en la prensa al hecho de que en Puerto Rico, en Hacienda, todo era negociable. No sé si recuerdas esos planteamientos que yo hacía, de que tú podías ir a Hacienda y decías, mira, Zaragoza, yo tengo este negocio de televisión y lo acabo de vender en 50 millones. La ley me dice que tengo que pagar 15 de contribuciones, pero yo quiero pagar 3. Pues tú ibas allí y te hacían un acuerdo y pagabas 3 y te ibas contento. Y iba el otro y pagaba 7. ¿Todavía se está haciendo de esa forma? No, a eso es lo que voy. Eso es lo que yo me encuentro, ¿verdad? Ya yo llego a mitad de cuatrenio, ya desde que estaba Belva Costa, que fue la primera secretaria en ese cuatrenio, ya había detenido ese tipo de acuerdo. Pero aquí lo importante que se logró, que yo empujé cuando era secretario, era enmendar la ley para expresamente prohibir ese tipo de acuerdos y establecer que todo tipo de acuerdo que hiciera el secretario con un contribuyente tenía que estar enmarcado dentro de la ley, que parece algo obvio y lógico, pero por décadas en Puerto Rico, pues no se hacía. Lo que era tributable se ponía exento, te regalaban deducciones, lo que era ordinario se consideraba ganancia de capital. O sea, era un festín, aquello era una piñata. Tú ibas allí y negociabas. Y lo triste era, oye, yo que soy practicante en la calle, yo tengo una empresa de CPA y abogados que nos dedicamos a eso. Lo más triste era cuando tú recibías llamadas de empresarios de Estados Unidos a recibir orientación para hacer negocio en Puerto Rico y te lo decían. Te decían en inglés, te decían, me dicen que en Puerto Rico lo bueno es que con Hacienda todo es negociable. ¿Tú crees que nos puedas conseguir un buen negocio para no pagar contribuciones en Puerto Rico? Esa era ¿Cree que allí se abrió la puerta para un posible desprestigio de lo que debió haber sido siempre recto el Departamento de Hacienda? Sí, se perdió. ¿Qué tipo de práctica que me está mencionando? Se perdió mucho la institucionalidad. Lo que pasa es que era difícil de atacar, ¿verdad? Porque los CPA y los abogados que practican en Hacienda eran los principales que se beneficiaban de eso. O sea, hoy por hoy, la realidad es que siempre se ha escuchado también que en el Departamento de Hacienda han habido muy poco, no sé si es por falta de presupuesto, pero habían pocos agentes de rentas internas en la calle. Sí, eso es así. Déjame decirte, cuando yo me fui de Hacienda en el 93, en enero,
habían 4.800 empleados, hoy hay la mitad. Pero eso es típico en todas las agencias de gobierno, en Puerto Rico en general. Las agencias de gobierno se han desmantelado a través de las décadas y la mayoría de las agencias en Puerto Rico son disfuncionales porque entre despidos, ventanas de retiro y otra serie de retiros incentivados, pues se ha ido la gente que tú no quieres, la gente que quieres no se ha ido. Entonces lo que quedan son esqueletos de agencias que realmente no funcionan. Por eso es que en Puerto Rico el gobierno es incapaz de proveer los servicios básicos. Por eso es que en Puerto Rico todavía hay un montón de sitios que hay agua 3 días a la semana y hay A luz veces 2 nosotros, días a la semana. a veces nosotros nos preguntamos, estamos en una isla, ¿verdad? 100 por 35, pero realmente pareciera como si fuera que todo el mar ya está dentro de la isla y ha tapado y los puertorriqueños ya estamos, como quien dice, trepados encima del yunque, ya esperando a ver quién viene por la isla a rescatarla. Muchos candidatos a puestos electivos y una realidad, muchas agencias, muchísimas leyes, muchísimos reglamentos, mucha gente no lo respeta, mucha gente ya ha visto cómo se han desboronado las agencias y tenemos una legislatura que no tiene productividad porque los que la componen desconocen el proceso legislativo o los que conocen el proceso legislativo abusan de ese conocimiento y lo utilizan para hacer lo que hemos visto en los últimos días. En las agencias, cuando vemos que se sigue desperdiciando el tiempo en términos de que, a un ejemplo clásico, es lo que ha ocurrido en el día de hoy y en el día de ayer, ¿verdad? En estos días en el Departamento del Trabajo. Pero Hacienda también ha tenido esa mala racha, ¿verdad? De que no sé si es por falta de personal o por falta de entusiasmo. Yo quiero saber qué pasa en la agencia. Usted que fue secretario de una agencia, ¿qué le hace falta al Departamento de Hacienda para poder revivir el espíritu emprendedor y que no solamente se vea como una agencia que vaya a cobrar, a cobrar, a cobrar y a imponer impuestos, sino que también vaya a motivar y a incentivar a esos comerciantes, no del extranjero, porque siempre hablamos de extranjeros, los de aquí, los del patio, los agricultores que quizás quieran establecerse con pequeñas compañías, no compañías, sino empresas, ¿verdad? Microempresas. ¿Qué propone Juan Zaragoza para poder combatir eso? Bueno, varias, te comento primero en general. Las agencias en Puerto Rico no funcionan en general, porque como te dije, están desmanteladas. Han sufrido un desmantelamiento progresivo. Segundo, porque en la mayoría de los casos, los secretarios que se han puesto no son personas capacitadas desde el punto de vista gerencial. ¿Verdad? Que muchas veces se subestima el puesto de secretario. Tú coges tu departamento de la familia, de educación, de Hacienda. O sea, ¿cuánta gente en Puerto Rico realmente que tú conozcas han administrado empresas de 5, 7, 15, 60 mil empleados en Puerto Rico? Pues cuando tú asignas un secretario de agencia, tú estás asignando una persona para que administre una empresa de 5, 10, 15, 20 mil empleados. Cógete, por ejemplo, los otros días que estaban mencionando que iban a nombrar un distinguidísimo abogado criminalista secretario de Justicia. Pues excelente, me parece, ¿verdad? Ese secretario criminalista, pero el Departamento de Justicia necesita un abogado criminalista. Cuando ese abogado criminalista llega allí, tú le digas, bueno, aquí tiene. Son 5,000 empleados, tiene un presupuesto de 275 millones, tiene 35 oficinas. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué él te va a decir? Que yo soy abogado criminalista. A mí a mí eso no me interesa. Yo lo que estoy aquí es para que... Ahí lo malo es cuando empiezan entonces a contratar asesores para que hagan el trabajo de ese nuevo secretario. Pues es una mezcla, como te decía, de agencias desmanteladas, secretarios sin capacidad administrativa. También aquí en Puerto Rico no hay una cultura de medición de resultados, ¿verdad? La mayoría de los jefes de agencia, en los años que están en la agencia, meramente se entretienen. O sea, no tienen esta visión estratégica de decirme entregar la agencia en el punto A, yo la tengo que entregar en el punto B.
O sea, en muy pocas agencias tú ves que hay métricas. Cógete, entrevista a cualquier secretario de agencia y dile, ¿qué 10 métricas usted mide semanalmente? ¿O qué 15 métricas usted mide quincenal o mensualmente? La mayoría te va a decir que ninguna. Te pueden decir, si usted quiere saber eso, yo no se lo puedo conseguir, el porciento de tal cosa. No es que me lo consiga. Es que se supone que tú como administrador de una agencia tengas un panel de instrumentos como si fueras un piloto y estés midiendo constantemente hacia dónde va tu agencia. Y eso aquí no existe tampoco. Así que, pues realmente las agencias de Puerto Rico son un milagro de Dios que están de pie. Y Desmanteladas, secretarios incompetentes, la politiquería. Pues mira, a eso vamos. ¿Cree que la politiquería entra y persuade y daña? Quizás porque vamos a darle el voto de confianza a todos los secretarios. Vamos a poner que todos los secretarios tienen la mejor capacidad, las mejores intenciones, son los más curtos, pero lamentablemente entran a un mundo donde existe tanta corrupción, tanta maledicencia, esta cuestión de la politiquería partidista. O sea, personas que llegan a las agencias y no saben diferenciar lo que es política pública de lo que es política partidista. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, ¿dónde se dañó fulano de tal? Porque hemos visto cómo profesionales de renombre ocupan el puesto desde el primer día y al segundo día se treparon en la famosa burbuja y se olvidaron del pueblo. Así mismo es. Así mismo es. Realmente el grado de politización de la agencia depende de varias cosas. Depende de la gente que esté en Fortaleza. Depende del mismo secretario, ¿verdad? Yo te diría que los 2 años que yo tuve en Hacienda, a mí nunca me llamaron para exigirme que pusiera a nadie en un puesto directivo. Yo quité y puse gente allí como yo entendía. A mí nadie nunca me pidió que rendiera cuenta sobre la gente que yo escogía. Pero yo sé que en otros casos de otros secretarios, en otras épocas ha sido diferente. Que te imponen hasta la secretaria que tienen, ¿verdad? Hay una realidad y es palpable. Está la organización de empleados populares, está la otra de estadistas, los comefuegos, esto y lo otro. Eso se ve bien a la perspectiva de un candidato, que hayan esas organizaciones así abiertamente políticas. Y peor que, lo voy a preguntar de esta forma, ¿usted ve bien que hayan organizaciones de los partidos políticos organizados dentro de la misma agencia? No, seguro que no. Aquí esto debe ser como el gobierno federal, que los empleados públicos no pueden relacionarse en actividades políticas. Pero si tú me preguntas como candidato, pues todos los candidatos te van a decir que sí, que eso es imprescindible, porque esos son los que mueven la maquinaria, los funcionarios de colegio, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues si tú te coges el gobierno federal, eso no existe, porque el empleado federal no puede envolverse en actividades políticas. Yo te digo, en el tiempo que yo estuve, mi relación con esa organización política en el departamento fue muy buena. O sea, yo no tuve grandes problemas con ellos. Ellos pueden sugerir cosas, pueden sugerir gente, ¿verdad? Pero al final de cuentas está en el secretario tomar la decisión de a quién va a utilizar y a quién va a ascender y a quién va a reclutar. O sea que de por sí no es que sean dañinas, ¿verdad? Me imagino que todo depende de la persona que lo corre en la agencia, o de las instrucciones que te den desde Fortaleza. Pero yo te digo, yo como secretario nunca me sentí que ellos intervinieron indebidamente en las operaciones, y nunca tampoco sufrí ninguna influencia indebida política de Fortaleza en cuanto a que nombrara a algún político. ¿No cree que por haber sido secretario de Hacienda, una agencia que le mete la mano al bolsillo a veces al ciudadano, interpretándolo de esta forma, ¿verdad? Tenga usted piedras en las espaldas por haber sido secretario de Hacienda? La leyenda urbana dice eso. De hecho, de 1968, cuando Jorge Fonsaldaña perdió las elecciones con Carlos Romero Barceló para la alcaldía de San Juan, se creó la leyenda urbana que dice que ningún secretario de Hacienda puede ser elegido nunca a un puesto electivo, ¿verdad? Yo no creo que Jorge Fonsaldaña no fue elegido por eso, porque no creo que tampoco haya tenido un historial de haber sido un comefuego contra la elevación, como en el caso como fui yo, ¿verdad?
Pero si tú supieras que aunque el sentido común te puede decir eso, en mi caso ha sido al revés. Porque en mi caso la ciudadanía, cuando yo le empecé a meter mano a la evasión, lo vieron como un acto de justicia. De justicia contra a favor de los muchos, que son los que cumplen. Cuando la gente se dio cuenta de los 160 negocios que yo intervine, que a fin de cuentas cerraron solamente 5, 155 abrieron, que habían de todo tipo de negocios, grandes, pequeños, de lujo, de personas normales y corrientes, y la gente se empezó a indignar y empezó a decir, caramba, que en ese sitio yo voy y como, y ese señor se roba el IVU. Y contrario a lo que tú podrías pensar, que hubo una antipatía, lo que se creó fue todo un sentimiento contrario, porque la gente está cansada, especialmente las personas asalariadas, que son los que cargan el peso grande de las contribuciones en Puerto Rico, de pagar las contribuciones y darse cuenta de que los que tienen negocio, algunos de los que no tienen negocio no lo pagan. Bueno, tuvo el efecto contrario. A juzgar por eso, entiendo que ha pasado usted ya dos sedazos del elector. Pasó primero los endosos, pasó lo segundo, que fue la votación dentro del Partido Popular, lo escogieron. Quiere decir que hay un sector del país que está abogando porque una persona que fue secretario de Hacienda ahora esté en la legislatura. Muy pocos secretarios de Hacienda, creo que ninguno, ¿verdad? Se ha vuelto a, como quien dice, se ha convertido en político per se de cajera, postulándose en una posición. Se lo pidieron muchas veces a don Juan Agosto, él lo declinó. Usted ha mencionado a Afonso Aldaña, que fue candidato a la alcaldía de San Juan, pero pues perdió en aquel momento. Hay que saber también que la figura de Romero Barceló era una figura muy fuerte en la isla, ¿verdad? Y tenía sus ventajas. Y obviamente el tipo de campaña de Romero. Le pregunto, Saldaña, Zaragoza, vamos a hablar de política, pero política de lo que está pasando. Hoy yo escuchaba a un analista político que decía que usted estaba gozando, estaba en su salsa, que quería, como digamos, llegar a la posición de senador para ocupar la presidencia de la Comisión de Hacienda y desde ahí promover impuestos y demás. ¿Usted cree que sea pertinente promover legislación que vaya directo a aumentar más contribuciones a Puerto Rico hoy día? No, seguro que no. Y el que te dice eso, pues obviamente lo que está tratando de desacreditarme. Porque si, por ejemplo, hoy salió una entrevista mía en uno de los principales rotativos del país y lo que dice es todo lo contrario. Una de las cosas principales que yo creo que hay que hacer aquí es formalizar, como se ha hecho en todos los países industrializados del mundo, lo que se llama el Tax Expenditure Budget, que es el estudio que en Estados Unidos desde el 74, en República Dominicana desde el 96, que es un documento que se somete junto con el presupuesto, donde se mide anualmente el costo de las exenciones. Y de la misma forma que se mide en cuánto se gasta $1 del gobierno, también se mide en cuánto cuestan las diferentes exenciones. Y contrario a imponer contribuciones, yo lo que siempre he pensado, y por eso fui tan firme en la fiscalización, que si todos pagamos lo que nos toca, todos pagaríamos menos. ¿Ves? O sea, el país no aguanta $1 más de contribuciones. Fíjate que esas contribuciones que se pusieron en un momento que se estaba pagando la deuda. Y no había tampoco el detente de los pleitos como está ahora con promesa. La gente dice, no, sí, el Senado y la Cámara Popular lo que hicieron fueron poner impuestos. Y dicen que fueron 100 impuestos, que no fueron 100 impuestos, pero vamos a decir que fueron 500 impuestos. Sí, vamos a seguir exagerando. Pero de esos, ¿cuántos han quitado? 3. Y no estamos pagando la deuda. La deuda no se está pagando. En el pasado cuatrienio la deuda se pagó. Yo ayer hablaba con un candidato a representante por acumulación del Partido de Acción de Victoria Ciudadana y he hablado con PNP que se amparan en que hay que confrontar a la Junta de Control Fiscal. Como candidato, ya usted, habiendo sido secretario de Hacienda, que conoce la cuestión de los números de la isla, cree que hay que pelear
con la Junta? ¿Cree que hay que confrontarla? ¿Cómo debe de ser la relación entre el legislativo, el cuerpo legislativo, ¿verdad?, contra la Junta o con la Junta Fiscal? Sí, yo creo que hay que ser firme con la Junta para uno poder. Yo tengo unos issues filosóficos, digo, además de que la Junta no me gusta, ¿verdad? Como herramienta del gobierno de Estados Unidos sobre la colonia. Pero además de eso, yo con la Junta tengo unos issues filosóficos en cuanto a su filosofía de gobierno, ¿verdad? Yo creo que esta filosofía de reducción de gastos y reducción de gastos en este momento donde está la economía de Puerto Rico puede ser contraproducente. Y yo sí confrontaría a la Junta para primero, que se convenzan que la deuda de Puerto Rico es sustancialmente impagable, ¿verdad? Y segundo, para que permitan que se use una parte significativa de ese dinero que se ha estado acumulando, porque este cuatrenio no se ha pagado la deuda. Hay mucha gente todavía en la calle que entiende que la deuda se ha estado pagando. Miren, señores, este cuatrenio no se ha pagado un centavo de deuda. ¿Por qué razón? El cuatrenio pasado sustancialmente se siguió pagando la deuda. ¿Por qué razón la deuda se dejó de pagar? Porque era impagable. Porque era impagable. El 25... ¿Cree en la auditoría? ¿Cree que se debe hacer una auditoría como lo había planteado incluso Carmen Yulín en un momento dado? Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer una auditoría. Pero sobre todo hay que insistir, y más ahora después del huracán y de la pandemia y de la crisis económica, de que esa deuda es sustancialmente impagable, ¿verdad? Y como te decía, yo creo que hay que confrontar la Junta, porque hay que usar ese dinero que se ha acumulado ahí estratégicamente para lograr hacer una serie de inversiones y prender el motor de la economía de Puerto Rico. Eso es lo que nos va a sacar del hoyo. Una política de control de gasto, de control de gasto, de control de gasto, no va a provocar que como combustión espontánea la economía arranque. Yo creo que tenemos que convencer a la Junta de usar una parte sustancial de ese dinero que se ha acumulado para poder, como se hace con los carros que se le agotó la batería, para poder jumpear la economía y que la economía arranque. Tenemos como alrededor de 8 o 9, no sé específicamente, puertos marítimos en Puerto Rico. Está el de Mayagüez, está el de Ponce, los que hay en San Juan, el área metropolitana, acá el área norte, Aguadilla y demás. Ustedes, como teniendo experiencia de haber sido secretario de Hacienda, ¿ha identificado o puede identificar algún proyecto que se pueda utilizar los puertos marítimos de Puerto Rico para hacer una exportación y estimular la venta o que los productos agrícolas de Puerto Rico pues tengan mejor salida y que se pueda generar economía con lo que nosotros producimos en Puerto Rico? Oye, cualquier estrategia, cualquier plan de desarrollo económico que desarrolle Puerto Rico tiene que contar con un componente importantísimo, el promover las exportaciones. Pero promover las exportaciones va más allá de meramente la herramienta que es el muelle, ¿verdad? Es cuestión de ayudar a capitalizar a los empresarios puertorriqueños, darle el crédito, que está bastante restringido, facilitarle las conexiones en el extranjero, cartas de crédito, darle los necesarios incentivos para Vamos a empezar por los muelles. ¿Por qué los muelles de Puerto Rico están clausurados? Algunos están en un estado de salud pésimo, que no se utilizan. Por ejemplo, tenemos el de Guánica, que era un muelle importante a siglos atrás, ¿verdad? Para la producción y el mercado de la caña, del azúcar, de la cuestión del café. Hoy día está prácticamente inoperante. El de Ponce, el Puerto de las Américas, se ha quedado en nada y no escuchamos que nos hablen de esos dos puertos específicamente, incluso el de Mayagüez es uno de los que más movimiento ha tenido, pero es porque el alcalde lo ha promovido siempre. Yo escucho muy pocos políticos que hablan de estos muelles específicamente y del sector agrícola para poder motivar al empresario agrícola a que se desarrolle. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes como candidatos a senador pueda evaluar proyectos dirigidos al desarrollo económico utilizando los muelles y utilizando
los agricultores, la empresa local? Mira, los muelles usualmente hay que verlo de dos formas, son una herramienta, ¿verdad? En el proceso de recibir desde importaciones y exportaciones de Puerto Rico, pero también el puerto de Ponce en su momento dado se pensó como un puerto de transbordo, donde fuera un puente, ¿verdad?, entre jurisdicciones. Yo creo que el deterioro, no soy un experto en el tema, pero me parece que el deterioro de los muelles es reflejo del deterioro de la economía, ¿verdad? Hace unos años, cuando las atuneras estaban en Mayagüez, pues ese puerto de Mayagüez era muy activo, pues esa actividad tiene que haber decaído, ¿verdad? Y asimismo, tú hacías referencia a puertos que se usaban mucho cuando la caña de azúcar. O sea que todo es un reflejo del decaimiento y del deterioro tan profundo que tiene la economía de Puerto Rico. Lo del el puerto de Ponce es como tantos otros proyectos en Puerto Rico que se han quedado en planes y no se han llevado a cabo por falta de ejecución, por capacidades de ejecución. Y la capacidad de ejecución es un talento gerencial. Si tú no pones ahí una persona capacitada gerencialmente, pues no va a poder ejecutar. Ese es el problema. Entonces, en cuanto a la agricultura, oye, cualquier plan de desarrollo económico de Puerto Rico tiene que contar con un componente como la agricultura primero, porque aquí no hay una bala de plata que nos va a sacar del hoyo. O sea, cuando tú desarrollas un plan de desarrollo económico, el punto de partida es la diversificación. Y esa diversificación te obliga, contrario a lo que alguna gente piensa de que las 936 es la salvación o fueron la salvación, te obliga a diversificarte y te obliga a pensar en la manufactura, en los servicios, en la compra y venta, en la agricultura, en el turismo. Y para cada uno de esos sectores económicos hay que establecer una estrategia. Y no es solamente una estrategia única para toda la isla, porque no es lo mismo la agricultura en Guánica que la agricultura en Santa Isabel. Así que sí, no, definitivamente dentro del plan de desarrollo económico que estaríamos trabajando y viendo, muy posiblemente desde la Comisión de Hacienda del Senado, la agricultura tiene que ser un componente importantísimo. Además, es un hecho de supervivencia de la población, ¿verdad?, de seguridad alimentaria. Ya siendo senador, tiene que estar en la calle. Ya siendo senador, hay unas peticiones del pueblo y hay unas exigencias, ¿verdad? ¿Usted estaría dispuesto a radicar legislación por petición, analizar, sentarse con el ciudadano, con las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que le puedan explicar cuál sería el concepto de desarrollo económico que quieren implementar en su área, pero que necesitan obviamente legislación para que les apoye? ¿Usted estaría disponible para trabajar con esas organizaciones sin fines de lucro? Seguro. Oye, es que yo pienso que muy poco legislador que tú le hagas ese planteamiento te va a decir que no. Lo que pasa es que algunos van a decir que sí porque van a buscar el voto, pero otros no, a lo mejor no tengan la... Oye, hay una forma, anteriormente decían que las promesas se hacen con intención de cumplirlas, ¿verdad? Y entonces, pues hay políticos que van a decir que sí, obviamente, pero lo que queremos es dejar establecido para luego que estén en enero, en mayo, en cualquier mes del próximo cuatrienio, le podamos preguntar cuál ha sido el éxito en relación a la productividad legislativa, que no vayan solamente a sentarse al Capitolio, a beneficiarse de los muchos beneficios, ¿verdad?, que tiene la legislatura sin hacer el trabajo que le corresponde. Seguro. Pero mira, una de las cosas que uno aprende, que yo aprendí de mi vida como administrador, es que uno tiene que llegar a los sitios sin prejuicios, o sea, sin juicios previos. Y una de las mejores cualidades que puede tener un administrador es escuchar. No tener juicios previos, escuchar y estar abierto a todo tipo de ideas. Y ese ha sido mi estilo en la empresa privada y cuando estuve en Hacienda también. Así que seguiré con esa misma línea desde la legislatura. La legislatura, la Cámara, por lo menos no sé el Senado cuántas tenga. La Cámara tiene alrededor de 29 comisiones legislativas. El Senado más o menos tiene que estar en lo mismo, ¿verdad?
¿Cree que sea pertinente y necesario tener tantas comisiones? No podemos reducirlas, porque hablamos de la comisión, pero debajo de la comisión tenemos al director ejecutivo, a la secretaria del director ejecutivo, a 5 oficiales de campo y por ahí una gama de personas, legisladores que hemos visto en estos días que han nombrado a sus propios hijos como directores ejecutivos de esas comisiones. ¿Cree usted que sea bueno reducir al menos alguna de esas comisiones en la legislatura? Bueno, yo creo que sí, que de hecho eso, el reglamento de cada uno de los cuerpos es que determina cuáles van a ser las comisiones que van a estar funcionando en cada cuatrenio. Como yo te dije, yo creo que lo mejor es ir con un papel en blanco y realmente determinar cuáles son las comisiones que son necesarias. Pero el mero hecho de que se haya abusado con familiares, parientes y dolientes y contratos y guisos a miembros de las comisiones, no necesariamente la hacen necesaria, ¿verdad? Yo creo que está tocando, son dos problemas diferentes. Hay que ver si se crean comisiones. Yo realmente nunca he estado en la legislatura, así que no puedo darte fe de esto. Que se crean legislaciones meramente por crearlas para poder darle más fondos a algún legislador. Si ese ha sido el caso, pues estoy de acuerdo contigo, porque realmente una comisión debe tener un objetivo, ¿verdad? Y debe tener un propósito de promover, de facilitar legislación para mejorar ese sector o ese tema o ese problema social. Yo creo que ese es el tipo de cosas. Y yo creo que yo estoy bastante entusiasmado con estas elecciones y esta legislatura, porque tanto en Cámara como en Senado hay mucha gente nueva. En el Senado por acumulación popular de 6, hay 2 nuevos. De los 16 por distrito, yo creo que hay 10 o 11 nuevos. O sea que ahora mismo en el Senado de Puerto Rico, yo creo que cerca son 16 y 6, 22. Posiblemente más de la mitad de la gente son nuevos. Y yo creo que esa es una oportunidad extraordinaria para hacer las cosas, empezar a hacer las cosas bien desde un principio. Y en la Cámara lo mismo. Para los electores que nos están viendo, ¿por qué razón, o sea, un elector debe seleccionar al Partido Popular o a la plancha de candidatos al Senado del Partido Popular votando íntegro? ¿Por qué razón habría que votar íntegro en estas elecciones? Mira, yo creo que el Partido Popular está en un proceso de renovación. Como te dije, en el Senado, de los 22, si 16 y 6 son 22, yo creo que como 14 o 15 son nuevos. En la Cámara, me parece que en la Cámara que son 40 y 11, son 51. Me parece que el porciento es más alto todavía. Otro dato que llama la atención es la cantidad de mujeres que hay en ambas papeletas. O sea, yo creo que el Partido Popular ha hecho un trabajo extraordinario tratando de atraer gente nueva, pero no solamente caras nuevas, sino caras buenas, gente talentosa, gente de la empresa privada, gente que ha trabajado en entidades sin fines de lucro. O sea, yo creo que realmente el Partido Popular en estas elecciones ha podido aglutinar un buen grupo de personas, una buena combinación de personas con experiencia gubernamental y personas sin experiencia gubernamental, pero experiencia valiosa de la empresa privada. Yo creo que, y eso, yo como nuevo en el grupo, ¿verdad? Me llena de entusiasmo, porque siento que voy a ser parte de un grupo que puede hacer un cambio. Y eso es lo que yo creo que le debe resaltar al pueblo de Puerto Rico, que el Partido Popular realmente es un partido que está en renovación, con gente nueva, gente buena, una gran cantidad de mujeres, y que yo creo que por las conversaciones que he tenido con la mayoría de ellos, todos vienen con un alto sentido de servicio, con un repudio total y absoluto a la corrupción. O sea, yo creo que esta generación, este grupo que viene nuevo a la legislatura, y más con estos truenos que están pasando, más con estos truenos, yo creo que vienen claros de que ese cáncer hay que eliminarlo. Yo Por estoy eso hablando, yo estoy hablando hoy con una persona que tuvo el deseo por un año
visitó la isla completa, ¿verdad? Varios pueblos, y que tenía la esperanza de convertirse en candidato a gobernador. Cuando una persona decide meterse en la cabeza que quiere un puesto, es para hacer algo, ¿verdad? O cambiar muchas cosas. Vamos a hablar ahora con Juan Zaragoza, el líder. Juan Zaragoza, la persona que tuvo un sueño y que estaba viendo a Puerto Rico desde su perspectiva. Si nos ponemos a analizar a Puerto Rico desde la perspectiva de Juan Zaragoza, el líder, no del candidato a senador, sino del líder, de la persona que vio a Puerto Rico y se imaginó unos cambios, ¿verdad? No necesariamente tiene ahora que estar Juan Zaragoza como gobernador, sino como senador. ¿Qué transformación propone Juan Zaragoza? ¿Qué cambio, qué cosa importante debe de seguir Puerto Rico tras el liderato de Juan Zaragoza desde el Senado de Puerto Rico? Mirándolo desde ese punto de vista de un líder en el Senado. Mira, a mí me gusta sintetizar las cosas. Y yo te diría que en mis caminatas y en mis conversaciones con los puertorriqueños, lo que yo pongo en la punta de la pirámide que hay que devolverle al puertorriqueño es la esperanza. Ese sentido de que cuando tú te acuestas a dormir, tienes la confianza de que mañana va a ser un día mejor que hoy y de que tus hijos van a tener oportunidades y de que tus viejos van a poder tener servicios médicos. Claro, eso lo podemos ver desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Lo que pasa es que eso a su vez se desdobla y es como una pirámide que se va desdoblando y empezamos desde la esperanza. Entonces, ¿y cómo aumentamos la esperanza? Pues bueno, primero con una economía fuerte, ¿verdad? Que le dé oportunidad de trabajo a la gente, que permita que nuestros hijos y nuestros nietos no se vayan a buscar nuevos horizontes fuera de Puerto Rico. Una economía fuerte que permita generar los ingresos necesarios para pagar las pensiones a nuestros envejecientes, para pagar los servicios médicos a las personas enfermas, para poder tener un sistema educativo bueno. O sea, Puerto Rico, yo tengo 60 años y yo, como te dije al principio de la conversación, yo soy producto de un Puerto Rico donde había esperanza. Yo soy medio fanático de la psicología, ¿verdad? Y tú sabes que, por ejemplo, en el caso de enfermos con condiciones terminales, lo principal es la esperanza. En el caso hay unos libros interesantísimos de personas que fueron prisioneros de guerra en los campos nazis y se determinó que las personas con mayor probabilidad de sobrevivir eran las personas con mayor grado de sentido de esperanza. Pues yo soy de ese Puerto Rico donde había la esperanza, no importa en qué grupo social tú estabas, de que el sistema funcionaba. Pero ahora yo te reto a ti a que vayas al mismo barrio donde yo me crié al lado de la Gabriela y vayas y hagas lo mismo que hubieses hecho en el 68 o en el 70, pararme allí, a mí por la avenida, que yo estaba corriendo bicicleta sin camisa. Vamos por allí, vamos a parar a algún muchacho por la Gabriela y pregúntale qué quiere hacer cuando crezca. Yo te iba a decir en el 69, en el 70, que yo quería tener un doctorado en economía o en matemáticas. Y tú me ibas a decir, pero tú no eres un coge cupones. Pues sí, pero es que mami me dice que si yo me fajo, yo puedo ser un profesional. Hazte esa pregunta hoy a la gente, a los muchachos jóvenes. En el país no hay esperanza y es que en el país se ha desmoronado, ¿verdad? Y yo creo que estamos en una excelente... Si tú supieras que yo a veces lo comparo, yo estuve en el verano en un viaje en Japón y estuve en Hiroshima. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en Hiroshima. No. Donde todavía hay un sector que tiene las ruinas de la bomba atómica. Impresionante cómo Hiroshima, que dejaron un sector todavía con esas ruinas, ¿verdad? Como homenaje mundial, un recordatorio mundial a esa situación catastrófica, pudo reconstruirse. Y nosotros yo creo que estamos en una situación bastante similar. Nosotros tenemos un país en ruinas, que no le da oportunidades a la gente, que no le da esperanza a nuestra juventud, que no permite que nuestros ancianos se acuesten tranquilos, que no le asegura una educación a nuestros hijos. Oye,
y que no te asegura que cuando tú le dejas el switch de la luz, salga la luz, prenda la luz, o que haya agua. Aquí en Puerto Rico hay sitios que hay agua 2 días a la semana. Hay sitios que no hay, el alcantarillado no sirve, hay avenidas que están completamente oscuras. O sea que yo te diría que es una situación complicadísima de un país en quiebra, que todo incide, toda esa pirámide, todas esas ruinas, como si fuera una bomba atómica. Desgraciadamente lo que incide es que la gente no tiene esperanza. Entonces los muchachos se descarrilan, la gente se va de Puerto Rico, hay miles de personas con enfermedades mentales. O sea, que hay un deterioro completo, pero yo creo que también hay un reconocimiento de mucha gente de que tenemos o echamos para adelante o apagamos la luz y nos vamos. Usted tocó un tema bien interesante, la psicología, el estatus emocional del puertorriqueño hoy día, y lo hemos mencionado en varios programas. Mañana, a propósito, tengo al senador Vargas Vidot, y es que el tejido social de Puerto Rico está hecho cuadrito, un rompecabezas en todas las esquinas. Pero vuelvo y menciono, traigo el caso del Departamento del Trabajo. Vemos cómo el gobierno, ¿verdad? Diferentes formas, el mismo Departamento de Hacienda recientemente con esta cuestión de no enviar los incentivos que da el gobierno federal. Caramba, es que el desempleo mata todo, incluso empuja a la gente a matar hasta su propia honradez en algunos casos. Y hay gente que si hacemos un estudio sociológico de la isla, decimos, mira, en tal esquina, ¿verdad? En tal semáforo, vas a ver a 10 que están ahí pidiendo dinero. Más adelante vas a ver 4 más durmiendo bajo el puente. Pero uno se tiene que preguntar quiénes son esos 10 y quiénes son esos 4 que están acá y los otros que están en el otro lado. A veces son personas que han perdido el trabajo, que han caído en depresiones, que han tenido pues pérdida, digamos ahora con esto de los terremotos, el huracán, y después no ver ninguna ayuda de parte del gobierno. Yo escuchaba a un amigo ahorita en los medios de comunicación que decía que el gobierno lo está empujando, ¿verdad? A no tener comida, que él tiene hijos y que tiene que estar ahí peleando en el Departamento del Trabajo. Son muy pocos los políticos que entienden este tipo de conversación, porque realmente lo que hacen es que prefieren pedir el voto y los escuchamos. Por ejemplo, escuchaba yo un incumbente que decía que él estaba ahí en la legislatura para tener a sus empleados y que sean de su mismo partido. Y yo entiendo que los que le dan el voto no necesariamente tienen que ser del mismo partido. La intención de este programa es que las personas los analicen a todos y que vean cuáles son sus respuestas y cuál es su calibre emocional para estar en una posición. Y yo entiendo en ese lado, ¿verdad?, que el término de bregar con la psicología y de analizar cómo se está moviendo la cuestión social del país es bien importante en las personas que van a ocupar posiciones. Un tema bien interesante, y yo creo que se resume diciendo que aquí hay una falta de sensibilidad masiva en la gente que está en el gobierno. Cuando tú hablabas de que tú ves en las escenas del Departamento del Trabajo la gente haciendo filas interminables, las dificultades que ha habido para pagar el PUA, las dificultades que ha habido para pagar los chavos de ayuda federal por el Departamento de Hacienda. O sea, mira si aquí las agencias están disfuncionales, que ni para regalar dinero funcionan, ni regalando dinero lo pueden hacer bien. Entonces también hay un grado de insensibilidad. Recuerda hace unos meses cuando el secretario de Educación se negaba a abrir los comedores, se negaba rotundamente a abrir los comedores. Entonces tú dices, caramba, pero esa gente no tiene sangre en la pena. O sea, esa gente no sale de su oficina. ¿De dónde salió esa gente? Esa gente fueron extraterrestres, o sea, no, ¿dónde se criaron? O sea, no han visto la necesidad, no han visto, tú sabes, es una cosa verdaderamente increíble, el grado de insensibilidad. ¿Cómo aguantan las ayudas? Es lo que llega un político. Tú sabes, no, yo te digo una cosa, aquí... A veces uno respira profundo porque uno quisiera decir tantas cosas, ¿verdad? Como ciudadano, y los políticos también. Y pues, por ejemplo, en el caso de usted, los incumbentes, pero hablar con un político que sea incumbente y que nos venga a decir
que todo está bien, que lo que hay que hacer es votar bajo la insignia, es frustrante, es frustrante. Por eso es que yo le digo al ciudadano que escuchen a cada político, que los analicen, que evalúen sus propuestas. ¿Dónde nosotros podemos encontrar las propuestas o las ideas, o por lo menos leer qué propone o qué discute Juan Zaragoza en estos tiempos, antes del día 3 de noviembre? Pues mira, yo ahora mismo la página de Facebook está en renovación, pero también estoy en Twitter, estoy en Instagram, o sea, si googlean, ¿verdad? Pueden conseguir información sobre mí, mi resumen, mi propuesta. Como dije, la página de Facebook se le está dando un tune-up, debe estar lista en las próximas semanas, y ahí podrán encontrar muchísima información de mis propuestas. Zaragoza, finalmente, la salud emocional y mental de Puerto Rico está, como dijimos, ¿verdad?, en el piso. ¿Qué propone Juan Zaragoza? No necesariamente tiene que ser un proyecto de ley, no necesariamente tiene que ser aumentar o quitar impuestos, sino en carácter personal. Si yo hablo con Juan Zaragoza, el que se crió humildemente con su familia, que fue a estudiar con su papá y demás, como político, como ciudadano, como padre, ¿qué propone Juan Zaragoza para buscar a esos jóvenes que se han perdido en la calle o que se van a perder en la calle por diferentes causas? ¿Qué propone Juan Zaragoza para que la familia que se está rompiendo en Puerto Rico por el éxodo hacia los Estados Unidos vuelvan a casa y podamos estar nuevamente, como decíamos antes, en el batey, tomándose el café, comiéndose la malanga, pero que haya el puertorriqueño unido? ¿Cómo se puede unificar al país nuevamente? Mira, eso es un camino largo, eso no se va a resolver de un día para otro, pero como te decía, hay que crear oportunidades de trabajo. Hay que mejorar la economía para crear oportunidades de trabajo, estar bien consciente de darle esa primera oportunidad de trabajo a los jóvenes. Y en el caso particular de los jóvenes, pues hay que fortalecer el sistema educativo de Puerto Rico, ¿verdad? A mí me gusta mucho el concepto de la escuela abierta, donde, comentándote, por ejemplo, yo estuve en Japón. En Japón las escuelas abren creo que de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y no es que estén dando clases de temas teóricos todo el día, es que tienen un concepto de escuela extendida, donde incluyen en el menú de actividades de la escuela, más allá de los cursos básicos, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese concepto, donde tú puedas crear un ambiente en las escuelas que el joven se sienta atraído a ella, ¿verdad? A mí me da muchísima pena y me preocupa cuando uno va por ahí a las 2, 3 de la tarde, en época de escuela, no ahora en época de pandemia, ¿verdad? En época normal de escuela, que tú ves a todos esos muchachos que salen a la 1:30, 2 de la tarde de la escuela y no tienen nada que hacer. A mí me gusta mucho ese concepto de escuela extendida, de escuela abierta, donde tú puedas de 2 a 6, por ejemplo, proveerle un menú de actividades a los jóvenes, de actividades para desarrollarse en las artes, en los deportes, en oficios, y asimismo facilitar a todas esas madres puertorriqueñas que crían a sus hijos solas, que puedan tener un trabajo, porque ese es otro problema, ¿verdad? Que sueltan a los muchachos a las 1:30, 2 de la tarde, entonces las mamás no pueden tener un trabajo a tiempo completo porque no tienen que se los cuide. O sea que a mí me gusta mucho ese concepto de la escuela abierta para atacar ese problema que es la raíz de toda esa criminalidad y todas estas situaciones sociales. Hablando de escuela también, ¿perdón? Hablando de escuela, de escuela precisamente y de la deserción escolar, a veces los preparan en las escuelas, el currículo escolar, a ser siempre empleados. Ok, ustedes tienen que aprender a hacer el resumen, su nombre, su dirección, sus puntos fuertes, débiles y demás, pero no le hablan al estudiante de la importancia de ser un jefe, de ser como diríamos ahora en esto de las películas, ¿verdad? Un patrón, un gerente. Y en la escuela desde el primer grado siempre es todo el tiempo a depender de otros, no sin embargo a ser quien dirija a otros. O sea, la visión del puertorriqueño de ser quien dirija su propia empresa. ¿Por qué razón el Departamento de Educación no puede dirigirse hacia esa línea
de un líder empresarial? No sé por qué razón. Una de las ideas que yo tenía en mi plataforma como gobernador era, número uno, requerir que todo estudiante de la Universidad de Puerto Rico, de todos los recintos, que para graduarse tuviera que tener 6 créditos en empresarismo. No importa si estabas estudiando educación, historia, humanidades o biología. Tenías que para graduarte tener 6 créditos en empresarismo. Y de esa misma forma, un programa similar se podía bajar a las escuelas superiores, donde todo estudiante de escuela superior de Puerto Rico para graduarse tuviera que coger en algún punto de la escuela superior un curso de empresarismo. Porque como tú bien dices, estamos programados para ser empleados y hay que empezar poco a poco a reprogramarlo. Muy bien. Esto me interesa mucho porque yo sé que quizás a veces uno habla y es como si estuviera hablando frente a un espejo, ¿verdad? Y los políticos pues decimos o dicen, vamos a tirar la bola a ver hasta dónde llega. Pero los ciudadanos hoy día están muy pendientes. Hay gente que va a ver esta entrevista, quizás no hoy, quizás no mañana, vamos a ponerle un mes más, o quizás el día antes de las elecciones, y todavía estén buscando cuáles son los candidatos que van a escoger para componer la legislatura de Puerto Rico. Yo sé que pues, por disciplina de partido, los candidatos muchas veces dicen, pues vamos a votar por el partido X, pero yo quiero que el ciudadano los escoja con un voto pensado. O sea, la idea mía es de poner a los ciudadanos en duda para que encuentren verdades. Seguro. Y aunque sabemos que hay verdades pues que tienden a opacarse, ¿verdad? Pero hay otras que perduran y aquí registradas, nosotros podemos decir, mira, refiérete a tal video que vas a encontrar uno de los candidatos y evalúalo. Si te falta un legislador, como decía don Luis, hace falta un hombre para tomar una buena decisión en la legislatura, quizás ese hombre pueda ser Juan Zaragoza. Mi pregunta, Juan Zaragoza, a ese ciudadano que está evaluando los candidatos, ¿qué usted le diría hoy? Para que lo aprueben a usted o no lo rechacen, o sea, una u otra, que sea Juan Zaragoza el que le diga, mira, esta es la verdad sobre mí, lo demás puedes investigarlo. Sí, mira, yo le diría que yo primero soy uno de ellos, ¿verdad? Un puertorriqueño humilde que se hizo con trabajo duro, que ha sido bendecido por el éxito profesional. He tenido la oportunidad de trabajar 2 veces en el gobierno y que he decidido en esta etapa de mi vida poner esa experiencia profesional de décadas en el gobierno y en la empresa privada al servicio del país. Yo no voy ahí por ganarme un sueldo ni para buscarle trabajo a mi familia. Yo voy ahí para crear oportunidades y para los puertorriqueños. Para decirle la verdad, como cuando estuve en Hacienda, para hablarle con claridad y con un norte, que es trabajar por el país. Y tengo el bagaje y las herramientas necesarias para hacer esa aportación. Muy bien. Don Juan, entiendo que ya va a ser casi medianoche. Le doy las gracias por esta colaboración con este programa y que nos ayude, ¿verdad?, a aclarar algunas dudas de los ciudadanos. Los políticos, obviamente, van a entrar en un calor de dimes y diretes en otros programas. Específicamente lo hemos creado para educar sobre diferentes temas y conocer el bagaje y los pensamientos claros de los candidatos. Le agradezco su participación. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, ustedes verán que en las próximas elecciones, al emitir el voto, tienen que escoger candidatos al Senado por distrito, candidatos al Senado por acumulación, representantes y alcaldes. Al emitir el voto en estas elecciones, hágalo de la mejor manera para que Puerto Rico se vea bien representado. Y ese voto representa también el sueño de cada uno de ustedes. Si escogen bien hombres y mujeres en estas elecciones, un futuro bueno puede tener Puerto Rico. Si continuamos votando continuamente por más de lo mismo, lamentablemente Puerto Rico iría hacia atrás. Buenas noches y que Dios les bendiga. Compartan el video para que otros puedan beneficiarse de esta importante entrevista. A don Juan Zaragoza, muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.